Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Ignacio Rey. ¿Tenés registro de en qué momento descubriste la existencia del cine? Sí, claro. Sí, bueno, sos el primero que lo dice con tanta claridad. Lo que pasa es que, a ver, yo viví mi infancia en un pueblo. Ajá. Pueblo, ciudad, no digamos pueblo, se van a enojar. En la ciudad de Dolores, acá camino a Mar del Plata. Uh-huh. En los 70 no había televisión, o sea, había en realidad en Dolores lo que llamaban la repetidora, que era como un cable coaxil que repetía Canal 2 de La Plata. Mira. ¿No? Y entonces había poca televisión, la gente tampoco tenía televisores en todos lados, la televisión que se veía era una televisión por ahí empezaba a las 4 de la tarde, entonces el divertimento era el cine. Había un cine en Dolores. Había dos, Uh-huh. En realidad había uno, que se llamaba el Cine Gloria, hoy convertido en un supermercado chino, que es muy raro porque está al lado de la catedral, enfrente de la plaza, y es un supermercado chino Gloria. Y hay otro que se estaba construyendo cuando yo tendría 4 años y que se estrenó, en mi memoria, para la presentación de la primera, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De la primera película. Quizás se estrenó con otras, pero yo para recuerdo vos ese registro, bueno, que debut. Y recuerdo haber ido a ese cine, a esa sala, cuando estaba construyendo, porque un señor que era un amigo de la familia y que fue como una suerte de abuelo que tuve, o tío, ¿sabes? Era amigo del dueño de la sala, entonces yo viví un poco la construcción de ese cine. Tengo recuerdos de la primera Star Wars, que es donde yo tendría 4 o 5 años. Y de ahí en más, ese cine después fue regenteado por el padre de 2 amigos míos del barrio, con lo cual íbamos todos los fines de semana. Acceso VIP. Acceso VIP, casi nunca pagaba la entrada, y veía cine en continuado. Entonces era un gran momento en la semana, digamos, y tenías acceso a la cabina de proyección, que era la NASA en ese momento para Claro, uno. me imagino. Y a ver películas, y ahí se venían todos los universos que te podías imaginar. Entonces mi primer contacto con el cine fue ese. Ya después, creo que a los 7, 8 años, vinimos a vivir para acá, pero iba todos los fines de semana a Dolores, por lo menos esos años, con lo cual ya en ese momento iba a Dolores a ver pelis. Mi lugar era jugar con mis amigos de la cuadra al fútbol, ir a ver películas, eso hacía los fines de semana. Tu lugar de origen estaba relacionado directamente con el cine. Directamente con el cine. Después ya cuando me mudé, ya año 82 o una cosa así, sí, bueno, de repente era raro esto, prendía la televisión y había 4 canales, y ya estaba a la mañana había dibujitos, a la tarde había dibujitos, era raro, era fuerte eso, pero el cine no pudo ser reemplazado nunca. Claro, que un lujo. ¿Y en qué momento empezó a aparecer el cine como una opción de la cual ser parte? Entre estas idas al cine en Dolores y empezar a estudiar cine, en el medio, de chico también, una de las cosas que me caracterizaba era escribir obras de teatro, dirigirlas, actuarlas, armar el escenario, armaba escenarios en el patio, ¿no? Con cortinas de baño, pero escenarios en altura, todo, buscando sillas y todo lo que pudiera sostener 4 tablas. Para un público familiar. Para un público familiar y vecinos, que obligadamente por entrada tenían que traer sanguchitos y gaseosa. Entonces. O sea, ya había una beta comercial. Ya había una beta y todo. Y siempre me imaginé ligado al cine, ¿no? Nunca me imaginé fuera del cine. Ahora, dar el salto a estudiar cine, ahora quizás es más frecuente, hay miles de estudiantes de cine, se reciben entre 5 o 6 mil estudiantes por año, lo cual es increíble que suceda en un país como Argentina. Tenemos una cifra de estudiantes que supera los de la Comunidad Europea juntos. Pero en el año 92, 93, vos decías que ibas a estudiar cine y te miraban con cara rara. Y uno decía, ¿de qué voy a vivir? También hagamos una pequeña pausa o un paréntesis con el tema del teatro. O sea, esta cuestión de que escribías, dirigías y actuabas teatro. ¿Tenías relación con el teatro? ¿El teatro cómo apareció en tu vida? O sea, ¿consumías teatro también? Consumía teatro porque, bueno, sí, mi mamá me llevaba obligatoriamente al San Martín y a un montón de obras.
Pero la magia del cine no... Yo pensaba, escribía guiones cinematográficos cuando hacía mis obras de teatro, que eran pequeños sketches, nada, como si fueran sketches de aquel momento de hiperhumor, eso de Calabró, no sé. Pero la forma que yo le daba tenía que ver con lo cinematográfico, si querés lo televisivo, pero no necesariamente lo teatral. O sea, el teatro es algo que me apasiona, me encanta, lo descubrí de muy pequeño, pero no me veía en el teatro, yo me veía en el cine. Quizás en la televisión, que en aquel momento eran además dos mundos totalmente separados. Sí, no digo que eran opuestos, pero eran dos mundos totalmente diferentes. ¿Y entonces terminaste la secundaria? Mira, terminé la secundaria y ahí me entró una crisis previo a terminar, donde tenía que decidir qué estudiar. Las dos cosas que más ganas tenía de estudiar eran letras y algo relacionado con el cine, porque no sabía ni siquiera si había lugares para estudiar cine. Pero a su vez me ganaba obviamente ese mandato que uno tiene, que ni siquiera era un mandato, pero uno lo vive como si lo fuera, de estudiar ciertas carreras tradicionales. Y yo además de todo era un fanático de la ciencia ficción. Y desde muy chico estaba interiorizado de todo lo que sucedía en la ciencia ficción y en la ciencia en general. De hecho tenía hasta una carpeta de recortes de todas las cosas, cuestiones espaciales que aparecían en los diarios. Tal vez producto de haber debutado en el cine. Probablemente con la Guerra de las Galaxias. Y entonces, estando en el secundario, me fui a hacer un curso, yo vivía en Quilmes en ese momento, y fui a hacer un curso a La Plata de construcción de telescopios, que lo daban en el Observatorio de La Plata. Y buscando por todo, ya ahí cuando uno está terminando quinto año, empieza a buscar todas las carreras y va a las facultades, digo, estando en Quilmes uno podía venir tanto a Capital como podía ir a La Plata. Fui a La Plata, averigüé y la verdad que me llamó mucho la atención la carrera de astronomía en el observatorio y me parecía que era de esas carreras que uno tiene que estudiar, que el otro era un divertimento. Lo serio estaba por las matemáticas, por la física y bueno, hice el curso de introducción todo ese verano postsecundario, ingresé, un ingreso muy difícil también. Pero era específicamente de construcción. Ah, no, habías hecho el curso de construcción de... Claro, era un curso de telescopios y así había llegado al... Y te había gustado. Me había encantado el universo. Bueno, justamente, hablando del universo. Pero todo lo que se proponía, además, era una facultad, o sea, la facultad de astronomía, quedaba en el observatorio, estudiaban muy pocos alumnos, era toda una familia. Pero yo lo que no me había dado cuenta en ese momento era que era más el romanticismo que realmente verme a mí mismo haciendo cosas, haciendo cálculos. Bueno, di el curso de introducción, entré a la carrera. Cuando entré a la carrera me empecé a dar cuenta que había algo que no me cerraba, pero no me animaba a dar el portazo. Y esta es una anécdota muy gráfica, pero teníamos un ayudante de cátedra en una de las materias, no sé si física, que era ciego. Y un día este ayudante, que era muy buena onda, a un grupo de chicos nos propone unas clases particulares, pues teníamos algunas dudas, veníamos todos de colegios muy diferentes, entonces de repente desembocar en ese tipo de matemáticas, bueno, había que unificarnos. Y me acuerdo que en esa clase, que seríamos 7 chicos, empezamos todos a plantear dudas, casi existenciales, ya no tenían que ver con las fórmulas, y este profesor ciego se da vuelta y nos hace una pregunta muy significativa, que es: ¿cómo se ven ustedes dentro de 10 años? ¿No? Y dicho por un ciego. Dicho por un ciego, era raro. Y resulta que yo iba escuchando a todos mis compañeros, yo estaba casi al final, y uno decía: yo me veo pidiendo 2 años un turno en el observatorio de San Juan y después sacando cálculo, yo leyendo los espectros solares, yo estudiando tal cosa. Y cuando llegó mi turno, yo dije: no sé cómo me veo, pero no me veo haciendo todo esto. Claro, ninguna de esas imágenes que disparaban los demás te resultaba atractiva. Nada, para nada. Entonces al día siguiente dije: yo quiero hacer algo de cine. Y a la mañana me acuerdo que fui a la estación de tren de Quilmes, ¿no? Y en lugar de ir al andén que va a La Plata, me puse el andén que iba a Capital. Y dije: voy a averiguar. ¿Pero dónde? Tanteé los bolsillos y en los bolsillos había entradas de cine. Viste la entrada que te cortaban, uno se quedaba una parte, la que llenaba supuestamente, después la mandabas para los concursos, y dije: bueno, dice acá Lima 319, estudio de cine. En el estudio de cine me tienen que decir si hay un lugar para estudiar. Un poco absurdo lo mío, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero saliste a investigar. Salí a investigar. Llego al Instituto de Cine y pregunto: ¿saben dónde se puede estudiar cine?
Y ahí un señor en la puerta, el portero, me dice, la escuela esto abre a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, tenés que ir a hablar ahí, queda acá a la vuelta. Yo dije, hay una escuela y queda acá a la vuelta. Esto era a las 10 de la mañana, así que pasé todo el día, ansioso hasta llegar a las 3 de la tarde, y cuando fui a las 3 de la tarde me dicen, no, el curso regular ya empezó, pero acaba de empezar hace una semana hay un curso de introducción que dura todo un año. Era el formato además de ingreso de ese año. Uh-huh. Me dice, si querés te anoto, porque todavía podemos anotar. Y dije, sí, anotame. Y me acuerdo que eran 2 noches por semana que había que ir hasta el Teatro de la Ribera, en La Boca. No esta Boca, además, toda arreglada y linda, sino aquella Boca. Todavía cuesta igual ir al Teatro de la Ribera a veces a la noche. A la noche, bueno, esto era en un lugar que a la noche realmente no había luces, no había nada, había que llegar hasta ahí con el 152. Y bueno, ahí pregunté, había como 600 alumnos en el teatro. Y bueno, empecé a hacer el curso, que era un curso donde te preparaban en diferentes materias. Y ahí había algunos profesores que la verdad tenían un poder de arenga y de convicción muy grande. Y me fui quedando, y de hecho muchos se iban bajando. De hecho, mira, empezamos en el Teatro de la Ribera y terminamos en una pequeña sala que no sé si existe, que era del Banco Credit Corp, enfrente a el Abasto. ¿Y esto cuál era la escuela, digamos? Era el CERC, que ahora es la ENARC. Y ese año me fui enterando que había un par de lugares más. De hecho, ya era grave el problema de cupos, porque entrábamos menos que ahora. Ajá. Y había una demanda. Pero vos te pudiste anotar sin... Yo me pude anotar en el curso de introducción, no era la carrera, era una introducción que además se suponía que uno aprobaba el curso de introducción y las mejores notas entraban. Hacia el final cambiaron y dijeron, no importa si se aprueba o se desaprueba, hay igual que dar un examen en marzo. El curso termina en noviembre, te vamos a dar un diploma si terminas bien, pero no importa si lo aprobas o no, en marzo tenés que dar exámenes. Y bueno, así fue que se terminó. ¿La otra carrera la largaste? Eventualmente, seguí un tiempo más, hasta que en mi cabeza las cosas se acomodaron como para decir esto no va más. Y después, bueno, era tirarse a la pileta, porque en ese momento, te estoy hablando del año 92, con la vieja ley de cine, con películas que se hacían y se terminaban en 35, no sé, concebía otra forma, no había otra forma de hacer cine, con laboratorios, con máquinas, con negativos que costaban carísimo. Con muchas más limitaciones. Eran muy limitados. Entonces era un sueño a muy largo plazo. Si uno quería dirigir o producir o lo que fuera, si quería llegar a director de fotografía, sonidista, a guionista, ibas a tener que hacer una carrera larga. Igual me parece que está buenísimo, imagino estudiantes que nos pueden estar escuchando y esta cuestión del replanteo de lo que ya dabas por sentado, que estaba bien, y el poder hacer esta pregunta me parece que está buenísima, cómo te ves dentro de 10 años y cómo apareció el otro como una cosa emergente, inevitable casi, y que hayas salido a buscar la forma. Bueno, y una vez, entonces tuviste que dar ese examen. Bueno, ahí me enteré que había 2 lugares más para estudiar, 3 en rigor. Estaba la carrera de imagen y sonido, que en ese momento era una carrera que se había creado creo en el año 88, 89. ¿En la UBA? En la UBA. ¿Ya estaba esa carrera? Pero nadie sabía bien de qué trataba la carrera. Entonces no era cine específicamente. Podías seguir y hacer cineasta como algunos de los grandes cineastas que tenemos hoy, pero no me terminaba de convencer. Y la otra escuela, que era la que quería aplicar todo el mundo, era la de Avellaneda. Y después estaba la FUC, recién creada, ¿no? Pero ese ya fue en los 90. Por eso, en claro, 92. Sí. Era primera camada de la FUC, segunda. Y yo decidí que no quería estar en una escuela privada, que mi educación tenía que ser pública. Ya había estado en primaria y secundaria en educación privada y tenía un mal recuerdo. Quería la educación pública. Entonces descarté la FUC, descarté imagen y sonido, que además te llevaba un año en ese momento, bueno, todavía de ciclo básico, y yo ya quería empezar a estudiar. Entonces me anoté en el CERC, en ENARC hoy, digamos, y en la de Avellaneda, que era la que todo el mundo quería entrar. Y di los 2 exámenes. Los exámenes, si ibas aprobando, terminaban los 2 en un coloquio.
Y me tocó primero el coloquio, aprobé los primeros en Avellaneda y fui al coloquio. La preparación para esos exámenes tenía que ver con lo que vos habías estudiado durante ese curso. Durante el curso y, soy sincero, un año de una cantidad de lecturas y películas vistas, más allá que yo siempre veía muchas películas en toda mi adolescencia. Acá ese año vi Club de Cine, vi por lo menos 1000 películas de haber visto. Qué verdad. Y además leí muchos libros. De hecho me iba a la biblioteca que había en el Instituto de Cine. Ahora está la escuela, pero en ese momento la biblioteca funcionaba dentro del edificio de Lima. Y también sacaba libros y leía mucho. Así que me había preparado ahí, no tenía nadie que me pudiera asesorar de nada. Y me acuerdo que cuando llego al coloquio de Avellaneda me hacen unas preguntas como ¿por qué yo tendría que entrar? Unas preguntas muy básicas. Y creo que respondí cualquier cosa. O sea, yo me puse nervioso con la respuesta más fácil, digamos, no con una pregunta técnica. Y yo mismo empecé a no creer lo que yo decía. Como yo entendía que el otro ya me estaba eliminando de la lista. Finalmente a la semana apareció en la lista y no sé, había 500 postulantes para 50 y yo estaba número 70. No estaba tan mal, pero estabas afuera. Pero estaba afuera. Además se había dado en la apertura de las carreras y decían, bueno, hay que dar examen por carrera y te podías anotar hasta en 2 carreras. Entonces mis carreras eran dirección y guión. Eso es lo que yo quería hacer. Sabiendo que tenía cierta aptitud para producir cosas, porque todo el tiempo estaba armando cosas, era el que organizaba el viaje egresado, la fiesta de fin de curso, en todo eso estaba yo. Y me acuerdo cuando me fui a anotar a los exámenes, me anoto primero en el de dirección, y cuando me estoy por anotar el de guión, veo que viene una chica a anotarse y pregunta que si ella era licenciada en letras y ahora estaba estudiando psicología, si era suficiente para entrar, para dar un examen de guión. Y le parece dicen, que estoy afuera. Claro, y la persona que habla, que estaba ahí, el receptor, ¿no? Le dice, y hay que ver, es muy difícil el examen, es muy difícil. Y miro, le pido la carpeta, como donde estaban las inscripciones, así mientras el preceptor hablaba yo iba viendo los nombres y veía que yo tenía 18 años en ese momento, y veo que el promedio era 24 o 25 años y la mayoría venía de letras o de humanísticas, por lo menos los que se habían anotado. Y yo dije, uy, acá no entro. Y así en un salto de fe me anoté en producción. Digo que eran pocos. Y digo, bueno, pues no quería perder el año. Claro. Finalmente, en el examen de dirección no llego al coloquio. El examen de dirección eran 1000 personas. Recuerdo, más también fue en el Teatro de la Ribera. Y en el de producción sí llegué al coloquio y fue justo después del de Avellaneda. Entonces me preparé mucho, me preparé mucho mentalizándome en realidad, porque no había mucho más que estudiar. Claro. Ahí apareció como la producción como una opción. Ahí apareció como una opción para no perder el año y estar ahí adentro. Claro. Sin saber si me iban a tomar tampoco. Y finalmente fui con una seguridad después de haber repasado un montón de preguntas en mi cabeza y entré. Ahora no sé si entré por la seguridad, por haber invocado con alguna pregunta difícil en el escrito, o si de verdad se habían presentado menos gente de la que tenía que presentarse. Y bueno, metámoslos a todos porque si no tenemos un problema. De movida la carrera era distinta para los que hacían guión, dirección o producción. Tenías una cantidad de materias en común, que todavía más o menos sigue organizada de esta forma. Ha cambiado mucho, pero la organización central es más o menos la misma. Y tenías materias específicas. Pasa que en aquel entonces estudiar producción era una rareza. Era la primera vez que se abría el curso. Era la primera vez que ciertos profesores enseñaban también. Había que ver cómo dotamos a un productor de herramientas. Porque además en ese sentido la formación del productor es compleja y es diferente. Hoy uno la mira retrospectivamente dice, la verdad es que te tienen que formar como un administrador de empresas, como un contador, te tienen que formar mucho en aspectos legales, y la formación de los productores, sobre todo en aquella época, ahora ha cambiado por suerte, pero en aquella época era un poquito de eso como para que tuvieras una idea, y después terminaba siendo el que salvaba las papas a todo el mundo, el que hacía el café, el que citaba a la gente, el que organizaba un poco. Y la verdad es que siempre había una cosa muy esquizofrénica, y todavía eso sigue pasando en las carreras de producción en general, que es que cuando el director termina, dirige. El de fotografía termina haciendo luz, el de sonido termina haciendo el sonido, el de arte termina como director de arte, aunque después
cuando vayan a la carrera profesional tengan que empezar por cargos más bajos, ellos ya son eso. Vos como productor, vos estudiaste producción y lo que terminás es siendo un poco el jefe de producción, no el productor. Digo, los recursos no los ponés vos, te los da la escuela, te los pone tus compañeros, sos un administrador más que nada. Entonces, de ahí es que es difícil sentirse productor. Y uno pensaba que nunca iba a producir nada hasta que pasaran, o sea, hasta los 40, por el que uno los veía como los 40. Difícilmente me lo imagino ahora, digo, con una cantidad de películas ya producidas a los 40. En ese momento era inimaginable. Inimaginable además en el mundo, no solamente en Argentina. Sí, sí, claro. Ahora, ¿qué pasaba con esa fantasía de dirigir y de escribir durante la carrera? ¿Se fue diluyendo? ¿Fue ganando el productor? ¿O estaba la fantasía de volver a eso? No, siempre estaba la fantasía de volver muy fuerte. De hecho, estudié dramaturgia en esos mismos años con Mauricio Cartún, cuando ya era un genio enseñando, pero todavía no era ese Cartún que con está los cursos hoy. esos. Claro. Pero eran los mismos cursos, sí. Por lo menos dados a principios de los 90. Ahí la dramaturgia me apasionó. Después empecé la carrera de filosofía y tomé algunas materias de literatura también. O sea, finalmente hice el ciclo básico y entré en la facultad y todo, porque ya lo del cine estaba funcionando. Y después me fui en un momento coescribí con un amigo un guión, que en realidad era una excusa para juntarnos a tomar mate una vez por semana y charlar sobre las películas que nos gustaban. Y en un momento, un año después, teníamos una historia tan grande que no cabía en un guión de cine. Y aparece un día, él me dice, che, mira, compré el diario La Nación porque a mi papá le hicieron una nota. Y justo en la misma página de la nota está la promoción del concurso del Diario de la Nación de guión de televisión. Yeah. Justo, era una casualidad. Me dice, pues no nos presentamos. Total, era tan grande lo que habíamos armado. Bueno, y nos pusimos a escribir armándolo en formato televisivo. Lo presentamos y nos olvidamos. Le dimos un cierre con eso porque en las bases decía que tenía que ser algo que fuera posible hacerse, ¿no? Se tenía que poder producir. Nosotros habíamos creado una historia que era imposible de producir en Argentina en los 90. Era para Spielberg, digamos. Y un buen día ganamos, o sea, nos llaman. Mirá qué loco. Que habíamos ganado, y recuerdo que uno de los jurados era Ida Bornik. ¿Y era para un canal específico? Para ninguno. Era un concurso de La Nación. De La Nación, que organizaba, era un año televisión y un año cine. En el mismo concurso llamaban también para cuentos, novelas, fotos. Así que ganamos, de hecho Miñona ganó con un cuento, estábamos en la misma foto en ese momento. Y esto era en paralelo que estabas haciendo la carrera. En paralelo, ya había terminado la carrera de cine, estaba haciendo filosofía y empezando a trabajar en la industria como podíamos en ese momento. Y con la plata de ese concurso, más algunos ahorros, dije también el sueño de hacer cine en Estados Unidos, ¿no? Como gran meca que uno tiene desde chico. Claro. Tomé unos cursos en UCLA y me fui allá e hice clases de dirección y producción. El concurso consistía en dinero solamente. Era dinero. No era para realizarlo. O sea, curiosamente, una de las cláusulas era que sea realizable, pero no se realizaba. Y es una de las cosas que Aida Bornik y Graciela Magli, que era otra que estaba en ese jurado, cuando se puso a discusión, dijo, muchachos, el premio que le vamos a dar a esto, acá no les alcanza para producir, entonces si no alcanza para producir, premiemos lo que nos parezca mejor más allá y se puede hacer o no. Okay. Y a ellos les había parecido que esto era lo mejor. Obviamente nunca se hizo. Recuerdo que también... ¿De qué era? Era una serie de televisión, cuando todavía las series no estaban de moda. Una serie muy larga llamada El Enigma de Fray Benz y atravesaba 3 épocas, pero básicamente el hoy de la historia de 1932, y tenía que ver con un astrónomo, ¿no? Yo rescataba mi parte de astronomía, y un militar que llegaban a un pueblo porque había caído un meteorito, pero habían empezado a pasar cosas raras. Y llegaban al pueblo y no se podían ir, y ahí empezaban a indagar qué pasaba, por qué no se podían ir y qué iba a pasar, y se daban cuenta de que había una maldición, muy a lo Carpenter todo esto. Y entonces empezabas a ver 3 épocas, un pasado del 1900 y un pasado de 1800, 1700 y algo,
que era toda la historia de una familia y de ese pueblo que estaban todos relacionados. Entonces la historia iba y venía en el tiempo. ¿Y quedó guardado ese guión? No. En ese momento lo movimos y recuerdo que se lo llevamos a algunos productores y me acuerdo puntualmente en ese momento unas grandes productoras era Lita Stantic, lo sigue siendo claramente, ¿no? Pero en ese momento era como también llegar a Lita, la meca. Se lo di a Lita y la verdad Lita tuvo un gesto divino porque me llamó por teléfono, me tuvo como una hora hablando, pero me dijo, esto es maravilloso, esto me encantó, llévaselo a Spielberg y ojo, porque te la pueden robar. Bueno, nunca se lo llevamos a Spielberg, quedó ahí en un cajón. Se desencontraron con sí. Steven. Nos desencontramos y después el tiempo pasó y hoy sí sería factible planificar. Digo, hoy primero que la tecnología haría posible una cosa así. Los costos han bajado mucho en función de pensando en esto, ¿no? En los años 90. Pero bueno, habría que dárselo a Netflix a ver si le interesa o HBO, vaya a saber. Pero la idea era linda y la verdad es que estaba bien, era muy simpática. Y ahí quedaron saciadas tus necesidades de escribir. No diría que saciadas. Okay. Todavía, ¿no? Estábamos a los 90, fines de los 90. Yo volví después de Estados Unidos. Yo llego acá y me llama un ex compañero mío para que necesitaba un jefe de producción. Yo digo, mirá, hace un año y pico que estoy viviendo afuera, o sea, no sé si puedo ser jefe de producción. Allá estabas exclusivamente estudiando. Estaba estudiando, sí. Y este amigo me dice, dale, quédate acá, no te vuelvas y hacemos la película. Y ayúdame aunque sea unas semanas. Y la verdad que empecé, hasta que la gente volvía de vacaciones, empecé a ayudarlo y en un momento me encariñé con la película y me quedé y hice la jefatura de producción, que fue mi primera jefatura de producción. Ya hasta ahora había hecho historias breves y había sido asistente, ayudante, pero nunca jefe. Pero claro, fue un jefe de producción al lado de un compañero que estaba dirigiendo. Había sido compañero tuyo. Que había sido compañero mío. Y la verdad es que dije, bueno, a ver, se puede producir. Pero esa película se filmó en 35. Y ya en ese momento había quienes estaban empezando a probar con lo digital, con las mini DV y empezando a ampliar. Entonces me acuerdo que con un amigo que también trabajó en esa película y también había sido compañero mío, nos dijimos para nosotros, che, es posible producir. Mirá, este lo hizo con 2 mangos y rompiéndose la cabeza y el alma. ¿Qué película era? Se llamaba Testigos Ocultos. El director y productor era Néstor Sánchez Sotelo, que hoy es un productor también que tiene mucho trabajo. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una película. Y yo tenía un guión y mi amigo tenía otro guión, pero él ya venía con un guión, con una necesidad de filmar. Y él tenía una pequeña productora con equipos ya para editar, tenía algunas luces. Y ahí él dijo, mira, hablé con mi papá, nos presta una plata, podemos comprar una cámara. Entonces decidimos cómo asociarnos con una idea bastante peculiar, que era, bueno, dado que empezamos con estos recursos, hagamos primero tu guión y después completaremos el círculo y después hacemos mi película. Todo hecho con amigos. ¿Vos tenías ya otro guión escrito? Yo tenía un guión, sí. En ese momento era un guión que me parecía que iba a cambiar la historia del cine. Leído años después de en qué estaba pensando. Bueno, pero hay que creérsela, me parece que es la única manera. Es la única también, forma, no, es la única supuesto. forma. Porque además estás vos solo, en esa, como director, y estás vos solo y te expones muchísimo. Y más en esa época en donde no había una cantidad de películas tan grandes. Entonces, cuando aparecía una película argentina, era una exposición. La gente iba, no te digo el público masivamente, pero digo los críticos, ¿no? El mundo del universo del cine se hacía eco de esa película. Esta primera película que habías trabajado como jefe de producción, ¿era con recursos propios o ya eran recursos del Inca? En aquella época, bueno, creo que había un pequeño crédito del Inca que había sacado Néstor. Había una coproducción con España, los españoles que ponían algo de dinero, pero ya te digo, era una película y mucho recurso propio, pero película que nos habíamos puesto todos en cooperativa, prácticamente nadie cobraba, lo que cobrábamos era simbólico. Creo que, mira, si no eran 100 pesos por semana, 100 pesos de esa época. Claro, eran $100. Eran $100, pero era una cosa así, ¿no? ¿Y se llegó a estrenar comercialmente esa película? Se llegó a estrenar comercialmente, una película que no... Bueno, funcionó lo que pudo funcionar, digamos. No tuvo el recorrido que por ahí uno deseaba que tuviera. Pero nos enseñó varias lecciones a todos, ¿no? En principio que se podía.
y que se podía organizar bien. Y una de las cosas que más había costado en esa película tenía que ver con estos costos que yo te decía hoy de 35 milímetros, la compra de latas, mandar al laboratorio, que el laboratorio revelaba, que el laboratorio hiciera transfers, ¿no? Todo eso. Una base. Básicamente la plata se gastó en eso. Y como ya estaba empezando el mini DV, con este amigo decíamos, bueno, hagámosla en mini DV, la película. Entonces nos ahorramos todo eso. Claro. Y además teníamos un grupo de gente, de amigos, compañeros que dispuestos a trabajar gratis porque hacer una película era una aventura, digamos. Pensaba que estábamos todos en un promedio de los 20. Digo, por ahí yo en ese momento tendría 24, 25, algunos 27, 28. Pero bueno, era la aventura de hacer la película. Claro. Así que bueno, hicimos la película, llamaba Vladimir en Buenos Aires, que era la película de este amigo, con un diseño de producción absolutamente bizarro. Mi diseño de producción, además, esto se lo decía a cada técnico que entraba, decía, no te vamos a pagar nada, pero vamos a firmar un contrato por SICA, pero no vamos a pagar cargas ni nada. Pero ahora, más o menos lo que le estás diciendo ahora a todos. Más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Pero eran todos amigos, además. Sí, Entonces decían, no. pero vamos a firmar. SICA vino al contrato, tuvo la firma de los contratos a los que nadie íbamos a pagar. Por eso era un absurdo de los años 90. El Inca después, el sistema no funcionaba como ahora que tenés ciertas garantías si preclasificas. No había preclasificación. La película era contra la clasificación final. El gran tema que teníamos era que teníamos, me acuerdo, digamos, $20.000. Que era de aporte familiar. De aporte familiar. Con 5.000 compramos la cámara y algunos elementos de cámara y teníamos 15.000 para hacer la película. Gastamos 14.500, lo recuerdo, porque los 500 los usamos para la fiesta de fin de rodaje. Cosa fundamental, cosa digamos, fundamental. no podía faltar. Entonces hicimos con eso, pero teníamos como 20 personas trabajando en la película. Era muy divertido. Y además 6 semanas de rodaje, un montón de locaciones. Si uno piensa ahora, ¿cómo hicimos eso? Qué locura por todos lados. ¿Y tu rol era exclusivamente de productor? Yo era productor, porque estaba asociado a la película. A su vez, obviamente, mi rol de productor ejecutivo, Claro. porque era quien llevaba toda la producción. Pero también era jefe de producción, porque no había jefe de producción. De hecho, el único dinero que gané en esa película fue por ser jefe de producción por el contrato de SICA. Vos sí cobraste. Yo sí cobré, finalmente cobré. Y el director ganó dinero por haber sido el camarógrafo también de la película, no por dirección. No, cobramos después. Yo lo que le decía a todo el mundo era, la película va a ser buena. Va a entrar en un festival, quizás Mar del Plata, vamos a ver. Y el Inca, ya había un antecedente de ese mismo año, que a las películas que habían entrado, el Inca había pagado la ampliación a 35 milímetros. Entonces no teníamos plata para ampliarla. Claro. Y todos me creyeron que eso iba a suceder. Y casi no sucede. O sea, tuvimos que hacer primero, me acuerdo que fuimos al Bafisi, porque ya en ese momento estaba el Bafisi, era el segundo año, tercer año del Bafisi, y el Bafisi era lo más. Y cuando la vio quien manejaba en ese momento el Bafisi, nos dijo, está bien la película, está bien, pero no parece una película independiente. Entonces, no sabemos si es un elogio, si es una crítica. Claro. La cosa es que quedó ¿Cómo fuera. la llamarías, no? Pero nada más independiente que una película hecha así. Hecha así. Pero bueno, no entró al Bafisi, evidentemente no gustó. Fuimos a Mar del Plata, que en ese momento, bueno, como ahora, en ese momento ya estaba en marzo, Mar del Plata. Creo que era Claudio España era en ese momento el presidente del festival, o el productor, sí, el presidente del festival. Y a Claudio le gustaba, pero él ya tenía 2 películas en la competencia, entonces nos había ofrecido estar en un sector de películas argentinas, que creo que estaba también el Juego de la Silla, de Anacats y alguna más. Y nos daban una ayuda, pero era muy pequeña, no nos alcanzaba y no teníamos plata para todo. ¿No alcanzaba para la ampliación? Para la ampliación, claro. ¿Cómo terminamos la ampliación? Y en eso sucede algo maravilloso para nosotros, creo que para todos, porque las 2 películas que tenían era Caja Negra de Luis Ortega e Historias Mínimas de Sorín. Y en ese momento a Sorín le confirman la posibilidad de estar en San Sebastián, entonces Sorín decide bajar la película. Y cuando se baja Sorín, esto no lo sabe él, pero nos dio la posibilidad a nosotros de entrar. Con lo cual, entre las dedicatorias, los agradecimientos está también a Sorín, aunque él jamás habrá visto la película, ni lo sabrá. Estaba pensando 1 o 2 cosas que mencionaste antes. Esta cuestión de que los temas que deberían dar en una carrera de productor, ¿no? Y esta cosa que dijiste, logré que todos crean que iba a entrar al festival, que eso iba a suceder. Tal vez
debería haber alguna materia relacionada con eso, ¿no? Con el hacer creer a los La demás. profecía Porque me parece que es autocumplida, ¿no? casi una función primordial de un productor, convencer. Es que a la larga te vas dando cuenta de eso y te vas dando cuenta de que esta es una profesión básicamente de confianza. Está basado en la confianza. O sea, vos podés tener un gran proyecto y nadie te va a poner un peso si no confía en vos. Y no importa que la pegues en tu primera película. Digo, por lo general, acá importa mucho la persona, en general, siempre. Y la trayectoria de esa persona. Y no la trayectoria porque la pega mucho, sino porque si estás trabajando, si puedes hacer una película tras de la otra, si en cada película apostás un poquito más, si no debes plata a medio mundo, si no has tenido grandes conflictos. Entonces, de repente, vas logrando, ¿no?, que la gente o que otros productores o que inversores vayan confiando, que actores vayan confiando en vos también. No es fácil conseguir a las grandes figuras en una ópera prima. Hay casos, obviamente, pero no es lo habitual. Es más, a mí me ha tocado estar con actores muy importantes que miran mucho si la producción y hasta te dicen, pero ¿la vas a hacer vos la película? ¿No te asociarías con tal productora? Sí, bueno, podría ser. Claro. Y ellos mismos por ahí la traen, para estar seguros. Hay cuestiones de fe. Exacto, entonces hay mucho de esto de salir a convencer. Pero primero tenés que convencerte vos de que lo vas a lograr. O sea, yo lo pienso ahora y digo, ¿cómo podía prometer que iban a cobrar? Y no solo eso, sino arriesgarnos nosotros a firmar contratos con el sindicato de por medio y el sindicato además creernos. Claro. No, era todo un absurdo, hoy no sería posible, pero sí esto de... Para dar el salto al vacío hay que estar sumamente convencido uno y lograr convencer a los otros. Y es importantísimo. Pero también, volviendo al maestro Cartoon, él decía que justamente de qué vive un director de teatro. De convencer a los demás que es director de teatro. Porque ¿qué hace el director de teatro? Sino? Y yo creo que como productor y como director de cine pasa algo parecido. Uno tiene que convencer que es. Y hay que convencerse uno desde ahora después, objetivamente, por qué lo sos, ¿no? Quizás, claro, cuando uno acumuló una cantidad de obra, bueno, es más fácil. El tema, y tiene que ver con este podcast, son los inicios, ¿no? Cómo empezar con eso. Pero me parece que es clave esto. Primero crearte la voz. Absolutamente. Y después, a partir de ahí, poder convencer a los demás. Y tiene que ver mucho también con la pasión, ¿no? Me parece que es una actividad donde la pasión juega un papel fundamental. La fe y la pasión son... Absolutamente, ni siquiera el dinero, digo, las expectativas de dinero, porque hay gente que dice, ¿se puede vivir de esto o no se puede vivir? Se puede vivir. Se puede vivir bien, en algunos momentos sí, en algunos no. Hay casos que sí, digamos, los muy pocos. De cualquier manera creo que es aplicable casi a cualquier carrera también, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En el cine sucede algo que es muy importante. Nadie necesita nuestra película a priori. O sea, nosotros somos los creadores también de la demanda. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que focalizar. O sea, a nadie le interesa nuestra película a priori. Nadie está buscando la próxima película de, o la primera de otro, ¿no? Entonces es un gran trabajo el que nosotros tenemos que hacer para convencernos de por qué vamos a encarar un proyecto que nos va a llevar no menos de 1 año y medio, 2, en el mejor de los casos. Que vamos a dedicar nuestra vida, nuestro tiempo que le vamos a sacar a nuestro descanso, a nuestras familias. Entonces, esa pasión y ese convencimiento son muy necesarios porque hay otros rubros en donde uno dice, a ver, quiero hacer logística, y bueno, las cosas necesitan moverse de un lugar a otro. Entonces, claro, si compro camiones, después habrá que ver si soy astuto para que tenga más o menos clientes. Pero compro camiones y se van a mover. Ahora, hago películas y alguien las va a querer ver. ¿Qué sé yo si alguien las quiere ver? ¿Qué sé yo si alguien la necesita? La matemáticas es menos aplicable de alguna manera. Y bueno, ¿cómo siguió? Entonces, a partir del estreno en el Festival de Mar del Plata de la conseguimos película, los recursos. El instituto, gracias a esto, nos pagó todo. Pero, ¿qué pasó? Nosotros filmamos la película en 2001. El Festival de Mar del Plata era en marzo de 2002. Cuando a nosotros nos dan el premio, esta ayuda nos la firma algo así como el 17 de diciembre de 2001. Una época hermosa. Por algo así como $60.000, pesos, ¿no? En febrero, el festival era en marzo. En febrero, cuando finalmente se hace efectivo, ya con la entrada de COSE al instituto, nos depositan $60.000 pesos. Y nosotros vamos y decimos, muchachos,
No, Claro. son $60.000. Pasó a ser No, una no. cuarta parte, ¿no? Pasó a ser una cuarta parte, pero los procesos estaban en dólares, Claro. en los laboratorios. Con lo cual pasamos de tener $60.000 a tener una deuda de $200.000 más o menos. Porque ese dólar se fue a 4 a 1, o sea que estábamos en 240.000, Claro. pagamos $60.000, debíamos 180. Cual se volvió muy, muy cuesta arriba negociar con los laboratorios en ese momento, lograr, bueno, obviamente creo que el Inca después algo más puso, pero los laboratorios tuvieron que condonar parte de las deudas. Y después fue muy duro. Recién estrenamos la película, quizás en 2003, ya no me acuerdo dónde estrenamos, 2003, 2004, pero pasó mucho tiempo hasta poder cubrir todo el circuito. Obviamente todo ese periplo tan largo y angustiante generó 2 o 3 cosas. Primero, que de repente debías tanto que, bueno, nada, todo ese sueño de ese año donde uno había podido hacer la película y sobrevivir sin mayores conflictos, hizo que ahora había que trabajar rápidamente. Y bueno, venía a hacer una película. Y de alguna manera la película había sido exitosa porque había estado en el festival. Entonces me empezaron a llamar como productor y yo empecé a tomar trabajo como productor ejecutivo, director de producción, jefe de producción. Lo que me ofrecían lo agarraba. Bueno, en algún punto resultó rentable, ¿no? Terminó siendo, a la larga, terminó siendo rentable. También es verdad que toda esa problemática, sumada a otras cosas, terminó con esa amistad y esa sociedad y me impidió en ese momento hacer lo que habíamos planificado entre asados y cervezas, que era, bueno, cuando recuperamos la plata de tu película, hacemos la mía. Claro, te tocaba a vos. Para el momento en que jamás se recuperó, digamos, la plata, Claro. o sea, se pudieron pagar todas las deudas, pero nunca Claro. hubo dinero. Y ya no era casi imposible pensar una película 4 años después hecha en las mismas condiciones. Entonces se fue postergando y un buen día dejó de interesarme. O más que nada, no es que no me interesa, porque todavía está el interés en hacer una película y seguramente me sacaré las ganas. Como director. Como director, o como guionista, o director guionista, o como director con un guión de otro. Pero dejó de ser una presión, o dejó de ser algo que si no lo hacía a tal edad, ¿no? Y le fuiste encontrando el gustito también a la producción. Y le fui encontrando el gusto, me fui encontrando muy cómodo en la producción, porque uno en la producción es partícipe de absolutamente todo. Uh-huh. Desde la elaboración de los guiones, la elección de los actores, la elección de las locaciones, la discusión hasta no solo del plan de rodaje, sino de la puesta, de los stories, de las plantas de cámara, de la edición, y uno ve cientos de veces la película, ¿no? Y después un recorrido desde el momento en que se hace la primera proyección hasta los festivales, el estreno. Entonces realmente uno tiene mucha injerencia y eso me encontré muy cómodo ahí. Después has hecho digamos, una carrera interesante dentro del mundo político, digamos, de las asociaciones de productoras. Contame cómo fue meterse en eso, cómo caíste ahí. Mira, un poco, creo que encontré también algo que era vocacional, un poco de casualidad. Todo también arranca cuando éramos estudiantes y como pasa todos los años con los estudiantes del ENARC, siempre hay centros de estudiantes que se arman y se desarman, porque la carrera dura tan poco que dura un momento, pero peleando por mejores condiciones. Y algunas cosas logramos, de hecho, gracias a una pelea muy fuerte que dimos, logramos, por ejemplo, que por primera vez en una escuela que decía, ustedes todos están becados, dijimos, estamos becados, paguen algo. Y logramos que empezaran a pagar, dar un dinero para comidas, para electricidad. Hoy por hoy la escuela da muchísimas cosas más, ¿no? Pero en ese momento era como una revolución que dieran algo. Y eso lo logramos así dando batalla. Y además yo estaba estudiando, creo, el segundo año, el año 94. Y recuerdo que un día llega un chico, un tal Pablo Trapero, que estudiaba en la FUC, y se hace presente en el aula y dice, chicos, se está peleando por la ley de cine, creo que deberíamos juntarnos. Y a mí me gustó eso, hasta sentimos, casi te diría, un poco de vergüenza de que un alumno de la FUC, que en un lugar pago, viniera a decirlos a los del propio Instituto de Cine, que teníamos que luchar por la ley. Y rápidamente se armó lo que llamó la ECRA, que era Escuelas de Cine de República Argentina, una asociación que duró ese año por lo menos, y que juntó gente de imagen y sonido, de Avellaneda y de algún lugar más que se estudiaba alguna carrera parecida, y empezamos a generar proyecciones en la Plaza del Congreso a la noche. Entonces, de una escuela traían una pantalla, de otra un proyector, sistema de sonido, y pasábamos algunos cortos de nuestros
de estudiantes. De hecho, ahí proyecté mi primer corto que había producido en pantalla grande. Me acuerdo que el corazón iba a 10.000 pulsaciones por segundo. Corto horrible, un corto de primer año, pero bueno, era un corto. Era como, una película. Como 2.000 personas ahí viéndolo. Y después pasaban las películas de esos años, ¿no? Y logramos hacer un ruido con eso y también nos permitió a los que estábamos un poco en la organización tener acceso a las charlas formales. Con aquel entonces se juntaban, no sé, Puenzo, Aristarain, todos en la oficina del doctor Raffo, Zika con Tato Miller, la gente de actores, Lita Stantic, y ahí ya empezaba a despuntar la figura de un profesor nuestro, que era Pablo Robito, que era un gran político, digamos, pero con una energía y una vehemencia a la hora de hablar, que también él se fue consolidando como uno de los líderes de todo eso. Y bueno, ahí fue una participación de apoyo. Obviamente lo que hicimos ayudó, no fue definitorio, pero sí me dio la idea de que si uno no pelea por las cosas no se cambian, y que uno es el medio, no es el medio donde uno se mueve, uno es parte de ese medio. Bueno, pero pasaron los años y me reencontré varias veces con Pablo Robito. Pablo había formado una asociación que se llamaba PIMA, Asociación de Productores Independientes de los Medios Audiovisuales. Y yo cada vez que me lo cruzaba le decía, Pablo, quiero ir a las reuniones. Y claro, eran todos productores de 30 y largos a 60. Y yo era como el primer niño. Y bueno, Pablo después vio que había como un lugar de recambio. Entonces Pablo empezó a convocar y empezó a traer más gente, qué sé yo, de Maxi Dubois de Habitación 1520, Hernán Musalupi de Rizoma, Diego Dukowski, que en ese momento estaba en B de Cine, Verónica Cura, Fernando Siriani, ¿no? Todo un grupo de productores, Vanessa Ragone también, que algunos andábamos ahí apenas en los 30, 20 y largos 30, pero eso fue generando toda una renovación. Pero al principio uno era el chico que escuchaba y los grandes hablaban. ¿Pero te gustaba? Me gustaba. Habías descubierto una vocación ahí también. Todavía no sé si era una vocación, era por lo menos un lugar en donde ibas, te conectabas con tus pares, escuchabas las problemáticas que había, veías, te enterabas de cosas, era un lugar de intercambio de información muy valiosa, pero todavía no estaba haciendo nada. Y de repente ahí, a los pocos meses, hay un recambio de comisión directiva y Pablo me propone como también para estar dentro de la comisión. Y a partir de ahí empecé a hacer pequeñas cosas. Quizás una de las cosas más importantes en ese momento fue mandar un mail y decir, hacemos un partido, pensando de fútbol, ¿no? Pensando que nadie iba a aceptar. De repente había como 12 inscriptos y estoy hablando, no sé, año 2006 quizás. Ese partido de fútbol sigue hasta hoy, que ya se ha ido reciclando, hay productores, ya llevan directores, ya llevan actores. También una función de producción, ¿no? Ahí adentro. Y como una estrategia también se me ocurre de afianzar vínculos. Terminó siendo muy buena. Fue simplemente para jugar a la pelota. Se me había quedado sin equipo en ese momento. Y terminó siendo algo que fomentó muchos, porque de ahí más empezaron a aparecer los asados, claro, y otras cosas. Un día dijeron, vamos, hay mujeres, vamos a jugar al bowling, pero bueno, no las podemos llamar para el fútbol. Entonces noche de bowling y pizzas. Hoy un poco más se la Hoy puede sería llamar. un poco más, pero en ese momento era lo que había, decir, bueno, todavía estamos en otra época. Terminó pasando que todas esas acciones empezaban a generar vínculos nuevos, asados de fin de año, ¿no? Una vida social muy activa. Y en un momento dado llegó fui creciendo, en la siguiente comisión directiva me puse de tesorero, pero no había, nadie pagaba, con lo cual no había mucho que hacer. Era una función fácil. Muy fácil. Y en la siguiente vez nos juntamos con Hernán Musalupi, con quien nos conocíamos más que nada del fútbol, y armamos una lista nosotros, que ganamos, para la única lista que se presentó también, pero un poco también apadrinados por Pablo y por algunos productores más grandes que decían, bueno, a ver, entren ustedes a jugar este juego. Y ahí Hernán fue como presidente y yo como vice, y trabajamos, hicimos muchísimo. Ahí nos dimos cuenta que muchos de nosotros APIMA era una asociación de productores como personas físicas, ¿no? Naturales, que nucleaba gente que producía, pero también productores ejecutivos y directores de producción. Y todos, que más que menos, habíamos ido armando pequeñas empresas y que empezaban a tener que un alquiler, que empleados fijos, y nos empezó a pasar que la asociación nos quedaba chica, no chica
por una cuestión de tamaño, sino por una cuestión de qué objetivos peleábamos. No es lo mismo pelear para tener mejores condiciones objetivas para hacer una película que, espera, esta es una industria, nosotros tenemos personal fijo, tenemos costos, tenemos que pagar esos costos, queremos producir obras cada vez de mayor envergadura, y no éramos valorados, por ejemplo, para las paritarias. Cuando empezaron las paritarias no íbamos. ¿Por qué? Porque éramos una asociación de personas, no de cámara. Entonces, ahí fue que con Hernán y otros productores decidimos o convertíamos a PYME en una cámara, o nos íbamos a una cámara o creábamos una cámara. Finalmente fuimos invitados gentilmente a participar de la CAIC, que es la Cámara Argentina de Industria Cinematográfica, donde estaban Lita Stantic, Diana Frey, estaba Puenzo, Oscar Kramer, y nos invitaron a algunas empresas a participar. Entonces muchos de nosotros dimos el salto natural que considerábamos de APIMA a la CAIC. Y nuevamente con Hernán, durante varios años, hemos seguido alternando cargos, secretarías, presidencias, vicepresidencias, y realmente lo que nos dimos cuenta es que sí, que efectivamente, tanto Hernán como yo nos dimos cuenta que hay una vocación ahí atrás, claramente, y que a partir de eso uno logra que cambien cosas. A veces para bien, a veces inclusive para mal, pero bueno, va caminando, tratar de mejorar, digamos, más allá de que a veces hay algún paso en falso. Sí, y sobre todo porque la industria en los últimos años ha cambiado muchísimo. Entonces, lo que antes era la película en 35 y la forma de exhibición y las diferentes ventanas, todo eso ya murió. O sea, hoy no podés pensar, voy a estrenar una película, voy a estar 6 meses en salas de cine, después de los 6 meses saco el DVD, después de los 6 meses del DVD veo si voy a la televisión abierta, que eran 2 años para ir a la televisión, de cable, después televisión abierta. No, eso ya está. Hoy estrenás todo en simultáneo o con unas semanas de diferencia, y con Netflix, por ejemplo, con HBO, con DirecTV, porque si no se vuelve muy vieja la película. Se consume de otra manera. Entonces hoy la gente no apaga la luz para ver en su casa una película. La ve en una tablet un ratito, la ve en un televisor, la ve en el colectivo, la ve en el subte, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere. Entonces el cine ya está quedando para determinadas películas. Entonces ha cambiado mucho, y esos cambios hacen que nosotros estemos adaptándonos todo el tiempo. Y de lo político hay que buscar primero integrar a toda esa gran camada de estudiantes que van ingresando a la industria. Y después entender que hay una diversidad de modelos de producción, de modelos de consumo, y que además no solo esos modelos son diferentes acá en Cava o GBA, ¿no? Sino que esos modelos difieren también en las provincias. Con la creación de la TDA en el gobierno anterior se generaron además muchísimos puestos de trabajo en todo el país, que es algo maravilloso que la gente no tenga que salir de su provincia y venir acá a hacer cine o a desarrollarse, cine, televisión. Pero ahora esa gente demanda otras cosas. Entonces, el trabajo político hace que CAIC no solo tenga muchas empresas, sino que además estamos de alguna manera vinculados con la asociación, con CEPIAR, que es la asociación de Rosario, con la asociación de productores de Córdoba, con la PAC. Entonces, tratando de generar redes vinculares de productores y tratando de que cuando nos sentamos a discutir, que estén todos adentro, ¿no? Ahora, con todo esto, me dejas abierto la posibilidad de la pregunta con el que en general cierro el podcast. Un poco me la estás contestando, pero me gustaría hacer como que vayas más al hueso del asunto. ¿Y cómo ves el futuro del cine? Mira, yo al cine creo que tiene muchos años de vida. Creo que como espectáculo no hay nada que indique que el cine vaya a desaparecer. En el mundo en general se abren salas. Obviamente hay momentos de crisis en donde se achica todo, ¿no? Pero en general la tendencia es a seguir abriendo salas y los espectadores crecen. De hecho, excepto el 2017, veníamos de 5 años consecutivos de no solo de crecimiento en cantidad de pantallas, sino en cantidad de público que accedía a ver todas las películas y en cantidad de público que veía el cine argentino. Entonces esto quiere decir que el interés en ir al cine está. El problema es qué es lo que uno va a buscar al cine como espectador, que esa es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Quién es nuestro espectador? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Y quizás nos encontremos con algo que es bastante triste, pero hay una gran cantidad de espectadores que va a ver los grandes tanques de Hollywood, ¿no? Obras que por ahí cuestan 100, 150, 200 millones de dólares y que están llenas de efectos y que se pueden hacer porque primero ellos tienen un mercado monstruoso en donde les permite amortizar y salir al mundo con las películas ya
ya pagadas. Pero vos pensás que la gente elige ver eso por una cuestión de la calidad de cómo está hecha, de la calidad de producción o el esfuerzo de producción, o tiene que ver también con un aparato publicitario y de comunicación? No, yo creo que, a ver, están las dos cosas. Hay gente que va a ver eso porque le gusta eso, está claro. Está claro que también hay todo un gran aparato que hace que vayas al cine a ver esas películas, e inclusive si estás dudando, los mismos cines están preparados para que vos no dudes. No dudes. O sea, mientras haces la cola lo vas a ver 10 veces, sí. O lo que ellos quieren, ¿no? Por los horarios, por los carteles que te ponen, por la remera que tienen los que te venden la entrada, por los vasos. Todo eso es verdad, pero la salida al cine es una salida que, si bien quizás es de las más baratas, ¿no? Es mucho más barato que el teatro, que otras salidas, no deja de ser una salida que cuesta. Y cuesta sobre todo porque muchas películas hoy las podés ver en tu casa con un televisor de alta definición, en el horario que querés, en la forma que querés. Ya no tenés que ir a un videoclub, no tenés que reservar la película 3 días antes, pues si no el sábado no la tenemos. No, se ve bien, ven bien, suenan bien. Claro, no estás ligado ni siquiera a chequear la revista del cable como uno hacía cuando al principio tenía cable, a ver qué dan tal día y a organizarte en función de eso. Sí, no. Ya te lo sugieren. Entonces, te sugieren lo que te va a gustar. Exactamente. Con lo cual, las películas que vos vas a buscar al cine muchas veces son esas películas que te generan algo más. Y esas películas que te generan algo más son películas muy caras, donde la experiencia de ir al cine hace una diferencia. Entonces contra eso es muy difícil competir. Pero más allá de eso, yo creo que primero que tenemos una cinematografía excelente. Argentina es un país que tiene un volumen de producción importante, pero que además tiene películas de mucha calidad dentro de ese volumen. Te diría en un porcentaje igual a las mejores cinematografías del mundo, en porcentaje entre películas buenas y las no tan buenas. Digo, porque obviamente cuando uno ve la película francesa que se estrena en Argentina, o la italiana, ve la que llegó acá. Entonces es difícil. Ahora, también creo que, en principio creo que falta una política de Estado, esto lo digo, nosotros tenemos muchas menos salas que otros países que tienen más o menos una cantidad de habitantes parecidos. Sí, y salas que propongan, y además, que tengan propuestas nacionales. Pues yo me quedé pensando en lo que decía, yo coincido con que la experiencia de la sala y la experiencia de ver una película es una experiencia colectiva, y entiendo que la experiencia de ver estas grandes producciones con un nivel de sonido y de efectos especiales y que yo puede ser atractivo, pero yo creo que también la experiencia colectiva de ver una historia que tiene que ver con tu propia identidad, con tu gente y vivirlo en una sala colectivamente también es inigualable, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que hacia ese punto, yo creo que los productores tenemos una enorme responsabilidad, porque somos los que en definitiva hacemos que las películas se hagan. Ni siquiera por ser tan importantes. Simplemente somos los que vamos a buscar los recursos y después asumimos todos los riesgos y las responsabilidades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar proyectos que puedan conectar con los diferentes públicos, porque la misma película tampoco conecta en todas las salas de cine. Y de tratar de hacer películas que convoquen al público. Tratar de no encerrarnos en historias muy personales, o sea, que me parece que tiene que existir. Digo, siempre tiene que haber un cine, el cine más independiente, el cine que tiene que renovar siempre a los directores, el cine que tiene que permitir que un director empiece. En líneas generales, un director empieza a llegar a su madurez entre la tercera y la cuarta película. Y hay que ofrecer el camino para que hagan la primera y la segunda, pero también nosotros tenemos que tratar de que eso no sea el promedio del cine, sino de que eso sea el lugar de la experimentación, el lugar de la creación de nuevos talentos, la formación de talentos. Pero nosotros como productores estamos obligados a generar obras que puedan ser de un consumo masivo o que tengan esa pretensión. Si lo logran o no, después influyen un montón de cosas. Pero en eso nosotros sí tenemos una responsabilidad, que también es una responsabilidad que tiene que ir a la mano con políticas de Estado, ¿no? Con un instituto que entienda la diversidad y que sepa de qué manera ayudar o apoyar a cada una de estas formas de producción, con un Estado que tiene que saber que el cine es una industria creativa, una industria limpia, sin chimeneas, sin contaminantes,
Es una historia que genera mucho trabajo con valor agregado. Nacho, y si pudieses viajar en el tiempo y encontrarte con ese Nacho que estaba tratando de anotarse o averiguar dónde estudiar cine, o empezando los primeros años de la carrera, y le pudieses dar algún tip, ¿qué le dirías? Y es difícil. En algún momento, imaginándome una situación parecida, hubiera dicho, ¿por qué me metí a estudiar producción y no me fui a la FUC y hubiera entrado a estudiar dirección directamente? Ajá. Sin tener que dar ningún examen? No dejaría de ser una posibilidad. Pero no lo sé, también hay una cantidad de momentos, de pequeños momentos, pero que han sido puntos de inflexión. Volverme a Estados Unidos y aceptar trabajar en esta película y no volver a Estados Unidos. Y si hubiera vuelto a Estados Unidos, quién sabe qué hubiera sido hoy. Quizás terminado de lavacopas forever and ever. La verdad que no lo sé. O cómo haber encarado por hoy, decir, no, pelea vos y que con la plata del padre de él hagan la película tuya. ¿No? Vaya uno a saber. Cosas que hubieses cambiado. Cosas que uno podría cambiar, pero la realidad es que cuando pasan los años te vas dando cuenta de que los caminos que tomaste eran los que podías tomar, y te haces amigo un poco de esa idea, y que lo mejor que te puede pasar, que es algo que yo en un momento me lo planteé y lo asumí, es decir, bueno, llega una edad en la que estoy haciendo esto, estoy viviendo de hacer esto, quiero hacerlo lo mejor posible. Y de alguna manera eso también ha sido algo que ha guiado por lo menos los últimos, te diría, 10 años de mi carrera, que es, a ver, si tengo 32, 33 años y ya produje algunas películas, pero yo estoy en la duda de si quiero dirigir, si quiero escribir. Yo digo, no, a ver, quiero armar una productora y que esa productora funcione, y quiero ser un buen productor, y quiero que mis películas estén en los festivales y quiero que hagan público. Bueno, vamos por ahí, por lo menos tengo que dar unos años. Claro, me quedé pensando en esa pregunta que te hizo ese profesor ciego, de cómo se ven en 10 años. Uh-huh. ¿Y te gusta lo que ocurrió 10 años más tarde de esa pregunta? Yo creo que era inevitable, sí, lo que ocurrió 10 años más tarde. Pero sí, de alguna manera me gusta. Uno siempre tiene sinsabores de cosas que podrían haber sido y no fueron. Pero porque también pasa eso, ¿no? Otra de las cosas importantes de esa primera película que yo te decía, que íbamos a entrar en Mar del Plata, y todo mi diseño de producción era entrar en Mar del Plata, uh-huh. También podría haber sido una película de esas 3 o 4 emblemáticas que revolucionaban el cine en aquel entonces y que de alguna manera hubieran anticipado un montón de cosas. Y quizás si hubiera pasado tampoco estaba preparado para eso. Entonces, claro, digo, no sé, creo que uno va construyéndose todos los días, pero yo creo que si hay algo que me caracterizó estos últimos años fue ponerme objetivos muy claros y tratar de cumplirlos. Y no objetivos de esos, y voy a hacer la película de 2 millones de espectadores y voy a ganar el Oscar. Esas cosas pasan cuando tienen que pasar y a veces no pasan, y cuando pasan no sabes por qué pasaron. Cuando lo prevés no pasan, está claro. Pero sí objetivos de, bueno, tal película, tal envergadura, tal tipo de producción, tal comedia, que la gente se ría, o tal película romántica que la gente llore cuando salga, no sé. Pero si quiero trabajar con tales actores o con tales directores, o hacer producciones, y lo he ido logrando, y han sido metas, no hay mucha casualidad. A mí me queda muy claro después de esta conversación que el objetivo de dirigir o de escribir y dirigir tu película, me parece que tenés el acceso a hacerlo, me parece que tenés que retomarlo. Seguro, ¿no? Esta es una opinión personal. Y si no lo hago va a ser porque no quise. Okay. Básicamente, ya no es por la posibilidad o no, pero seguramente. A mí me quedó resonando como que es vueltas. Algo, claro, que tenés ahí latente. Bueno, gracias, un placer haber charlado con vos. No, gracias a vos por la invitación. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple